que fue también la primera vez en el mundo que pudieron mantenerse durante cierto tiempo en el poder, abriendo también una etapa importante en la historia. En relación a esto, habría que señalar que no solamente se produjeron una serie de avances, unos avances fundamentales dentro de la propia Unión Soviética, avances que hasta eran impensables en aquella época y que a día de hoy todavía lo siguen siendo, derechos que avanzaron fundamentalmente en cuestiones de derechos laborales, de cuestiones de políticas en favor de la emancipación de la mujer, sanidad, educación pública, gratuita, cosa que hasta aquel momento ni existía y fue allí donde surgió. Y todo esto fue posible fundamentalmente porque se dieron las condiciones materiales en el sentido de que se gestionaba la economía del país, estaba en manos de la mayoría social trabajadora, y la planificaba y de tal manera que podía sostener dar la cuestión material para que se produjese esos avances, ¿no? Luego también señalar que eso tuvo también su repercusión en el ámbito internacional, por supuesto, de cómo la propia revolución, me gusta mucho utilizar la metáfora esta de cómo fue como el eslabonazo del crucero Aurora, ¿no? Que resonaron sus ecos por todo el mundo y a día de hoy sigue siendo así, y de cómo hubo una serie de revoluciones a partir de aquel momento, triunfantes en otros países socialistas, y también animó también a la clase trabajadora de todo el mundo a su lucha y a derrocar el capitalismo, y no solamente la clase trabajadora, sino también en los propios países que estaban colonizados, que eran dependientes de las potencias occidentales. También apostaron por su lucha y por su emancipación, y vieron cómo la Unión Soviética era un modelo para ello, y de hecho la propia Unión Soviética hizo todo lo posible por apoyar estos movimientos y que triunfasen. Y como he dicho, que también hubo muchas victorias y muchas revoluciones que triunfaron en Vietnam, en Cuba, en China, Etiopía, etcétera, etcétera, a raíz de la Revolución de Octubre, ¿no? Luego también señalar un poco también la reacción, ¿no?, que hubo por parte de ellos, ¿no? Bien es cierto que la clase trabajadora y el pueblo lo vio como una oportunidad y algo que le ayudó a ganas de seguir luchando y de derrocar el capitalismo, pero claro, también tuvo la burguesía, por el contrario, hizo todo lo posible. Hubo algunos momentos, sobre todo en países dependientes y colonizados, en los que directamente se apostó por la dictadura del capitalismo más terrorista, que era el fascismo, y sus diferentes variantes, que como en nuestro país estuvieron vigentes durante 40 años. Bueno, ahora a partir de aquí quería centrarme un poco en la cuestión sobre todo de cómo tuvo lugar la revolución en Rusia, ¿no? Y sobre todo hacerlo desde la perspectiva del propio líder de la misma revolución, de Lenin, ¿no? Sobre todo sus escritos y las reflexiones que hizo un poco al respecto sobre la revolución rusa, ¿no? Si me permitís que os lea unos fragmentillos, que luego si queréis podemos sintetizar un poco para saber de lo que se refería Lenin. Leo. Rusia hizo suya la única teoría revolucionaria justa, el marxismo, en medio siglo de torturas y de sacrificios inauditos, de heroísmo revolucionario nunca visto, de energía increíble y de investigación abnegada, de estudio, de experiencia en la práctica, de desengaños, de comprobación, de comparación con las experiencias de Europa. De otra parte, el bolchevismo, surgido sobre esta base teórica práctica, tuvo una historia práctica de 15 años, de 1903 a 1977, que, por la riqueza de la experiencia que representa, no puede ser comparada a ninguna otra en el mundo. Pues ningún país, en el transcurso de estos 15 años, pasó ni aproximadamente por una experiencia revolucionaria tan alta, por una rapidez y una variedad tales de la sucesión
de las distintas formas del movimiento, legal e ilegal, pacífico y tormentoso, clandestino y abierto, de propaganda en los círculos de propaganda, entre las masas, parlamentario y terrorista. En ningún país estuvo concentrada en un periodo de tiempo tan breve una tal riqueza de formas, de matices, de métodos de lucha de todas las clases de la sociedad contemporánea. Lucha que, además, como consecuencia del atraso del país y del peso del yugo del zarismo, maduraba con particular rapidez y asimilaba con particular avidez, eficacia la última palabra, correspondiente entre la experiencia política americana y europea. Básicamente aquí Lenin, que por cierto está extraído del famoso libro que critica las posiciones izquierdistas, ¿no?, dentro del movimiento comunista en su momento, en 1919, señala un poquito, hace el análisis, unos años después del propio triunfo de la Revolución, de por qué, porque claro, era una cosa que se preguntaba a la gente, por qué había triunfado la Revolución en Rusia, no en otro sitio, ¿no? ¿Qué diferencia había al resto de demás países? Aquí Lenin lo señala claramente. Él dice que en Rusia se dio la particularidad de que los bolcheviques habían desarrollado el materialismo dialéctico y lo habían aplicado a la realidad concreta de Rusia de manera exitosa, y luego además la importancia que tiene, esto habría que enlazarlo con el por qué estamos aquí, ¿no?, del estudio y el análisis de las experiencias revolucionarias históricas, ¿no?, del pasado, ¿no?, de cómo los bolcheviques aprendieron de las diferentes revoluciones que tuvieron lugar en Europa décadas anteriores y siglos anteriores, para poderlo aplicar a la realidad propia de Rusia y así poder liderar al proletariado y avanzar por una vía correcta y que al final triunfó, ¿no?, llevando al proletariado al poder, ¿no? Luego aquí hay otro fragmento también interesante, que os lo leo. Dice: la ley fundamental de la revolución, confirmada por todas ellas, y en particular por las tres revoluciones rusas del siglo XX, consiste en lo siguiente. Para la revolución no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de vivir como antes y reclamen cambios. Para la revolución es necesario que los explotadores no puedan vivir ni gobernar como antes. Solo cuando las capas bajas no quieren lo viejo y las capas altas no pueden sostenerlo al modo antiguo, solo entonces puede triunfar la revolución. En otros términos, esta verdad se expresa del modo siguiente: la revolución es imposible sin una crisis nacional general que afecta a los explotados y a los explotadores. Por consiguiente, para la revolución hay que lograr, primero, que la mayoría de los obreros, o en todo caso, la mayoría de los obreros conscientes, reflexivos, políticamente activos, comprendan profundamente la necesidad de la revolución y estén dispuestos a sacrificar su vida por ella. En segundo lugar, es preciso que las clases gobernantes atraviesen una crisis gubernamental que arrastre la política a las masas más atrasadas. El síntoma de toda revolución verdadera es la duplicación o quintuplicación del número de hombres aptos para la lucha política, representantes de las masas trabajadoras y oprimidas, antes apática, que reduzca a la impotencia al gobierno y haga posible su derrumbamiento rápido por los revolucionarios. Aquí veis cómo está describiendo perfectamente una situación que se podría aplicar a la situación que vivimos actualmente en España, ¿no?, de cómo se pueden dar, por un lado, las circunstancias objetivas materiales, es decir, se pueden dar una crisis general del sistema en el que vivimos, como estamos viviendo a día de hoy, ¿no?, tanto en todos sus ámbitos, en el ámbito político, económico, social, etcétera, etcétera, pero sin embargo Lenin señala que aunque se den estas condiciones, eso no implica que haya un cambio revolucionario y un cambio, porque también se deben de dar una serie de condiciones de carácter subjetivo que vienen siendo los agentes, ¿no?, que actúan y que deben de hacer posible ese cambio, que son los que son las verdaderamente importantes, ¿no? En este caso, Lenin señala cómo son los comunistas y las comunistas los que deben de ser esa vanguardia, deben de concienciar a la mayoría social trabajadora, no solamente de la situación de opresión bajo el capitalismo que sufren, sino también que aprendan que vean la necesidad de organizarse políticamente contra el mismo, de organizarse en el Partido Comunista, para poder, que es la única herramienta organizadora del proletariado que permite el poder destruir el capitalismo y avanzar hacia el socialismo. En este caso, también hay que señalar evidentemente que, claro, diréis, vale, sí, pero ¿esto en qué se concreta? ¿O esto cómo lo hacemos, no? En este sentido, también el propio Engels ya lo señaló bien. La clave está en que la tarea fundamental de todo comunista es fundir el socialismo científico con el movimiento obrero.
Es decir, fusionar la teoría revolucionaria con la clase trabajadora, con el movimiento trabajador. Por ello es importante, y a mi opinión es donde debemos de hacer hincapié los comunistas y aprender, ¿no?, de la experiencia que hemos tenido hasta entonces, de organizar la clase trabajadora, de organizar la clase trabajadora en sus centros de trabajo, porque es donde se tiene lugar la contradicción capital-trabajo, que es donde se produce la explotación capitalista, la extracción de plusvalía, donde los propios trabajadores ven que son explotados y que los capitalistas se enriquecen a su costa, y poderlos organizar en torno al partido y organizarlos en sus centros de trabajo, ¿no? Yo creo que es la experiencia que deberíamos de extraer y de aplicar a día de hoy, porque considero que sigue siendo a día de hoy una experiencia propia de la Revolución Rusa, que sería muy útil que continuáramos llevando a cabo. Y ya para finalizar un poco, ya en definitiva, lo que creo que podemos extraer, ¿no?, de esto, sobre todo del acto que hay aquí, porque era lo que veníamos a plantear, ¿no?, los comunistas, ¿no? No solamente nos podemos quedar en que sea esto un acto conmemorativo o un acto festivo, tiene que ser un acto que nos ayude a orientarnos en nuestra práctica, a poder transformar la realidad en la que estamos, ¿no? Pues para ello es fundamental el formarnos ideológicamente, formarnos políticamente en el marxismo, y al mismo tiempo también aprender de las experiencias pasadas, como la propia Revolución Soviética, para poder utilizarlo como una guía de acción a transformar nuestra realidad actual, porque eso es lo que es el marxismo, una guía de acción, como bien señaló Lenin, y así pues el poder avanzar hacia la organización del proletariado, como hicieron los bolcheviques, y así poder reconstruir al Partido Comunista y poder avanzar hacia el socialismo. Y bueno, ya después de mi intervención, ahora sin más dilación, voy a dejar con el camarada Miguel Ángel para que trate la cuestión en profundidad. Muchas gracias. Construir contrapoder, tener cooperativa y tener alternativa. Aquí veo que tenéis no sé si una RSP o una, de algún modo tenéis un activismo con el tema del comercio de cercanía, imagino, con productos de agricultores, pero hace falta no solamente transformar el trabajo, sino tomar el poder, porque es necesario cambiar nuestras leyes, cambiar nuestras constituciones y las leyes que permiten el desarrollo del sistema capitalista y la explotación de la clase trabajadora y del pueblo. Lenin, que como ya digo, es fundamental conocer el contexto, conocer qué son los cadetes, qué son los eseristas, qué son los mencheviques para entender sus obras, desarrolló dos grandes obras, ¿no?, dentro de la amplia literatura que desarrolló, que una fue El imperialismo, fase superior capitalismo, obra plenamente vigente, que escribió hace 101 años, y la otra fue El Estado y la Revolución, que escribe en el periodo que va de febrero a octubre, el periodo revolucionario, y que deja en conclusión el capítulo 7, porque dice que es más emocionante vivir la revolución que escribir sobre ella. Y en ese sentido, pues, es el gran dirigente de la revolución bolchevique, concibe el soviet como el instrumento organizativo fundamental para desarrollar la revolución, unos soviets que se crean en 1905 con el primer movimiento de movilización del pueblo ruso. En 1905 Rusia había finalizado la guerra ruso-japonesa, que produjo desabastecimiento en las ciudades rusas y que hace que los trabajadores rusos, el pueblo ruso, salga a la calle a pedirle al padrecito zar, a pedirle mejora. Van con los cuadros del zar a pedir mejora en las condiciones de vida y a pedir medidas contra el hambre y la miseria, pero el zar, en vez de apiadarse de ellos, lo que manda es a la Guardia Real disparar contra los manifestantes, y se producen muchas muertes, se produce una represión muy fuerte que hace que en los barrios obreros y en Rusia, pues con los medios de comunicación que hay, se extienda la noticia de cómo el zar había atacado al pueblo, y se crean los soviets, que son los consejos de obreros, soldados y campesinos,
que se desarrollan fundamentalmente a partir de febrero del 17, pero que Lenin, que era el dirigente de la facción bolchevique, concibe como el instrumento para organizar la revolución. Después de 1905, en Rusia los tres grandes partidos eran los cadetes, que representaban a la burguesía, que querían pasar al capitalismo. Rusia era un estado semifeudal y que no cuestionaban la figura del zar, tampoco no tenían por qué cuestionarlo. Si tenían que cuestionar si el zar era inmovilista, él prometió una serie de reformas que luego no fue cumpliendo, pero no tenían por qué cuestionar la figura en sí, siempre que hiciera reformas que permitieran el paso de una sociedad semifeudal a una sociedad capitalista. Estaban los eseristas, que tenían mucha fuerza en el medio rural, y estaba el Partido Socialdemócrata, Obrero Socialdemócrata Ruso, que era el partido más avanzado, más revolucionario, con sus distintas facciones. Los bolcheviques, que significa mayoritario, eran los mayoritarios en 1905, y los mencheviques eran los minoritarios. Después de las reformas que promete el zar y del contexto de paz, a pesar de la miseria que vive el pueblo, se produce una situación de vuelta a la tranquilidad, de que el pueblo asume las condiciones de vida, y los bolcheviques se van haciendo minoría dentro del Partido Socialdemócrata, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial, que Lenin definió como una guerra imperialista, y que además en el seno de la Segunda Internacional del movimiento obrero se definió como una guerra imperialista. Además se aprobó una resolución de que cuando estallara la previsible guerra entre las potencias imperialistas para repartirse las colonias, recordad que África, si lo veis, es un mapa hecho a escuadra de cartabón, los países también de Asia eran colonias de los capitalistas. Se produjo una guerra porque Alemania había llegado tarde al reparto de colonias y no tenía mercado y no tenía materias primas que explotar. Se produjo una guerra entre países capitalistas que fue anticipada por los teóricos del movimiento obrero y incluso de la burguesía. Fue un choque entre potencias, y la Segunda Internacional resuelve que cuando se produzca la guerra imperialista, el movimiento obrero tiene que luchar por derrocar a sus gobiernos nacionales, a su burguesía, y no aliarse con sus gobiernos frente a otros países. Esa resolución la incumplen la mayoría de partidos de la Segunda Internacional, lo que Lenin llamó la bancarrota de la Segunda Internacional, el chauvinismo y el alinearse con sus burguesías nacionales frente al objetivo de la revolución, que era del movimiento obrero, que era hacer la revolución y derribar a su gobierno, pero los rusos se consiguen hacerlo bajo la magistral dirección de Lenin. La guerra empieza en 1914 y en febrero del 17 se empiezan a producir nuevamente grandes movilizaciones en Rusia. Lenin, que fue el gran genio de la revolución, fue incapaz de prever el inicio de una revolución, porque una revolución, y no solo la rusa, sino que hay el conjunto de revoluciones que había en el mundo, de transformaciones profundas, de cambio, necesita una movilización del pueblo y de los trabajadores y trabajadoras. Necesita mucha gente en la calle. Los apáticos que no participan, en un momento histórico determinado, salen a movilizarse por cuestiones de pan, por cuestiones de agua, por cuestiones materiales, frente al desabastecimiento que produce la guerra. Y entonces Lenin, incluso en enero del 17, en Zúrich, en una conferencia, llega a afirmar ante una serie de alumnos que él ya nunca verá una revolución. Y sin embargo, pues poco después estaba en el tren blindado que le llevó cruzando Alemania, que le llevó hacia Rusia hasta la estación Finlandia en Petrogrado, camino de Rusia en febrero, en que los alemanes facilitaron, son casualidades históricas, los alemanes facilitaron la llegada de Lenin a Rusia como elemento desestabilizador de Rusia, que era enemigo de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y al final pues acabó haciendo una revolución que después de la Segunda Guerra Mundial derrotó a la propia Alemania nazi. En febrero se crean soviets, vuelve a salir la gente a la calle, vuelven a participar los trabajadores en los consejos de obreros, soldados y campesinos, y se produce un contrapoder.
febrero del 17, el zar abdica y los soviets constituyen un elemento de contrapoder, toman oficinas de correo en algunos sitios, de telégrafo, controlan incluso algunas estaciones locales de ferrocarriles y se consolidan como un contrapoder, que es el periodo que se conoce en la historia como dualidad de poderes, frente al gobierno provisional, que se constituye tras la abdicación del zar, un gobierno burgués y reformista, que continúa la guerra y por tanto continúa con las políticas fundamentales del zar. Se crea un contrapoder que son los soviets. Pero en los soviets, la mayoría de los mismos está dirigida por la facción menchevique y por los eseristas. Los bolcheviques, como ya os dije antes, pasaron de ser, significa mayoría, pero al inicio del 17 eran minorías. En los consejos obreros eran 23.600 militantes. Al inicio del estallido febrero en Rusia era un partido que no era mayoritario, pero un partido de vanguardia, dirigentes muy formados que fueron capaces de dirigir un proceso revolucionario. Y cuando se constituyen los soviets, cuando la gente empieza a asistir de nuevo a las asambleas de los soviets y eligen a los delegados, los mencheviques son mayoritarios hasta el punto de que en Petrogrado, que era la ciudad donde más fuerza tenía la facción bolchevique, tenía 2.000 afiliados, en el comité ejecutivo del soviet, de 15 miembros, los bolcheviques solamente tenían 3 miembros. Sin embargo, pues Lenin, cuando llega a Rusia en abril, estoy hablando en el calendario nuestro, el calendario gregoriano, los acontecimientos ya en febrero, el calendario ruso y juliano son en marzo, el de octubre sabéis que son en noviembre. Lenin llega y lanza las tesis de abril, un programa revolucionario que plantea una serie de medidas como la ruptura con el gobierno provisional, no quería la colaboración con el gobierno provisional, todo el poder para los soviets, todo el poder para los consejos de obreros, la nacionalización de la banca y una serie de reformas fundamentales que se resumen en el grito que los bolcheviques lanzan por toda Rusia, que eran paz, pan y tierra. Paz frente a la guerra, tierra frente a la miseria de los campesinos, que era una clase fundamental también, proceso revolucionario, y pan frente a la pobreza y las condiciones tan duras que vivía la población. Los dirigentes de los soviets consideran que era fundamental la colaboración con el gobierno provisional y de hecho así lanzan un comunicado del soviet de Petrogrado. Hay un elemento que ocurre en esos momentos que es fundamental, que es la orden número 1 hacia el regimiento militar de Petrogrado, que la elaboran diputados, soldados bolcheviques en el soviet de Petrogrado, y que establece que el regimiento militar de Petrogrado está subordinado a la dirección del soviet y no a la dirección del gobierno provisional. Es un elemento que después tendrá su importancia también, la influencia que tienen los bolcheviques en el ejército, la dirección del ejército ruso. La mayoría de ellos concebían mencheviques, incluso dirigentes bolcheviques, porque cuando Lenin llega a Rusia se produce una nueva situación, ya no está el zar, hay un gobierno provisional que promete reformas, y ante esa nueva situación hay muchos miembros del buró político del partido bolchevique, incluso de comités locales, que plantean que es necesario controlar desde los soviets al gobierno, pero que no se puede dirigir al gobierno desde el contrapoder que está formando. Hacen una lectura mecanicista del manifiesto comunista, es lo que Gramsci, del que se cumplen 80 años también de su muerte, consideraba que la revolución rusa supuso una impugnación del capital, no en sentido abstracto, sino de la obra de Marx, en el sentido de que los clásicos estipulaban que había que pasar por el capitalismo antes de llegar al socialismo, y que la revolución se daría en los países más avanzados, incluso Althusser, que no lo nombro como referente del movimiento comunista, pero en su obra Lire Capital, que le quiso dar una visión academicista, si quería un marxismo sin comunismo, un marxismo sin organización comunista, decía que Marx no había
descubierto las leyes generales de la historia, sino que había descubierto leyes de la historia. Y en la Revolución Rusa se produce el salto del sistema feudal al socialismo sin pasar por el capitalismo, frente a la lectura mecanicista que ha sido una buena parte de los dirigentes del movimiento obrero, que creían que primero vamos al capitalismo y después hacemos la revolución. Y en ese sentido Lenin considera que es fundamental organizar las masas, organizar el proletariado para la toma del poder político. Decía en la carta que escribe en octubre al Sovio de Petrogrado, dice al final 3 días de insurrección, 3 días de violencia revolucionaria valen la victoria de la revolución socialista en Rusia y en el mundo. 3 días de insurrección valen la victoria del proletariado en el mundo. Y los bolcheviques, donde controlan, donde tienen más influencia en los soviets, pues inician una lucha contra el poder burgués local. De hecho, en la zona del Donbass, en la actual Ucrania, una zona en conflicto actualmente, en la zona minera los bolcheviques tenían mucha influencia y quedaron sujetas al poder de los soviets las propias empresas de la zona. Ellos constituyen un contrapoder. Se crean también los comités fabriles, donde el proceso de bolchevización era mucho más rápido incluso que el propio de los soviets. Se crean también sindicatos, se crean destacamentos armados también impulsados por las políticas del partido bolchevique, que son el germen de la Guardia Roja, y en definitiva se hace una política de participar en el conflicto, de dirigir los conflictos y de intentar hegemonizar a los soviets, que poco a poco van virando hacia el partido bolchevique y abandonando las posiciones mencheviques de colaboración con el gobierno, hasta que se produce la histórica reunión del Instituto Smolny, donde el partido bolchevique decide la toma del poder político y se produce el asalto al Palacio de Invierno, pero que una revolución no es, os contaba esto porque una revolución no es un hecho en sí, no es un bolchevique tomando el Palacio de Invierno, no es Fidel Castro entrando en La Habana o Hugo Chávez ganando elecciones, sino que un proceso revolucionario, una revolución es un proceso, y en Rusia comienza en 1905, tiene un reflujo y se inicia en el 17, es un proceso muy intenso que va de febrero a octubre, donde las masas están movilizadas y donde se produce un combate político, ideológico fundamental. Creo que una revolución da lugar a un proceso de construcción muy acelerada de hegemonía, término gramsciano, que permite a la clase trabajadora politizarse, tomar conciencia de la clase a la que pertenece y trabajar por la construcción de una nueva sociedad. La Revolución Rusa supone el hecho fundamental del siglo XX, uno de los hechos fundantes junto a la Primera Guerra Mundial, lo supone el hecho fundamental porque cambia la historia de la humanidad. Se asocia históricamente en el capitalismo, se ha asociado a todos los elementos del mal, a todos los significantes más absolutos del mal, con el objetivo de alejarla de la clase trabajadora. Una revolución que ya en el 17 supuso la admiración de los pueblos del mundo. Contaba Dolores Ibarruri que en su pueblo de Vizcaya, cuando salió a la calle, pues el vendedor de periódicos gritaba "la revolución en Rusia", y que ella, que todavía no era militante del partido, pues se interesó por la cuestión y solicitó un periódico que el vendedor no le cobró porque tenía al marido en la cárcel. O el propio Gramsci escribía a los camaradas italianos explicándole qué significaba la Revolución de Octubre y que era una revolución verdaderamente obrera, y la comparaba con la Revolución Francesa. No es como una revolución burguesa para pasar al capitalismo, sino que es una revolución que va a dar lugar a la construcción de un Estado obrero. Y ponían ejemplo de la cárcel de Odessa. Los bolcheviques, cuando triunfa la revolución, liberan a todos los presos, a los políticos y a los presos comunes, y comparaba a Gramsci con la metáfora de los presos de Odessa, que se conjuran en el patio, hacen una asamblea y prometen, delincuentes comunes prometen dedicarse al trabajo y ser personas honestas y honradas que defenderán el nuevo orden político.